Muchas gracias por estar todos Bien. presentes, para todos quienes formamos el ILAP y para todos los analistas en formación. Es un gusto tener una mesa en torno a la infancia. Y bueno, eh, el niño como sujeto desde el psicoanálisis nos llevó a pensar en la pregunta de por qué el psicoanálisis con niños en América Latina. Voy a hacer una breve introducción y doy paso a nuestros invitados, que es un agradecimiento enorme tenerlos aquí. Y bueno, la categoría infancia es una representación colectiva, producto de formas de relación social concretas que tiene un carácter sociohistórico. La vida en la infancia aparece en varias sociedades como insignificante. En la construcción sociohistórica, la infancia se ha caracterizado por una permanente marginalidad. Es recién en el siglo XX cuando el niño comienza a ser reconocido en su especificidad psicológica y social y valorizado por el contexto de la familia y luego en su vida colectiva. Es por eso que pensamos en esta mesa y la importancia hoy en día de incluir a la niñez en nuestra formación. Hola. Sí, te escuchamos. Ahí estamos muy bien. Le apagué para que no se me cortara. Entonces, nuestra primera invitada es la doctora Hilda Cada, a quien voy a leer un breve, eh, su breve descripción curricular. Es doctora en psicología por la USAL APA, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina y también miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es especialista en niños y adolescentes. De igual manera, es profesora titular invitada de universidades nacionales e internacionales, profesora de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Adicional, yo creo que lo interesante de esta mesa es que, bueno, tenemos artistas invitados. Ella también es artista plástica y escritora, coordinadora de espacios de investigación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, también es autora y guionista de cortometrajes, libros, como uno de sus libros del 2019 es Tatuajes como marcas simbolizantes, y también de la serie de 10 libros sobre la pandemia en los que participaron más de 80 colegas de Argentina. Esto también recopilan en estos libros que Hilda en algún momento compartió, recopilan todo el trabajo de psicoanálisis con niños y adolescentes en tiempo de pandemia. Hilda, te doy la palabra, bienvenida. Puedes prender tu micrófono y comenzar con tu texto. Me parece que nosotros íbamos a proyectar el texto de Hilda. Entonces, podemos proyectarlo en la pantalla para que se lo pueda mirar, por favor. Bien. Bueno, se escucha bien. Ante todo, les quiero decir que les agradezco, Sí, por Hilda, se supuesto, escucha bien. les agradezco mucho la invitación, porque sé el esfuerzo que es realizar este tipo de encuentros y de eventos, y junto con el esfuerzo, la importancia que tienen para nuestra tarea profesional, aislados a veces en la soledad de los consultorios, donde es muy necesario tener estos espacios sin, podríamos decir, la presencia del paciente o de situaciones a resolver, donde podamos intercambiar. Yo siempre digo una frase de nuestro querido Marcelo Viñar, un gran pionero y referente del psicoanálisis en Latinoamérica, así lo considero, que él siempre nos dice que para que haya un proceso psicoanalítico, tiene que haber un paciente, ¿no? Perdón, tiene que haber un analista, un paciente y un colega del primero, ¿no? Y en esta frase, un colega del primero, habla de la importancia del intercambio entre los colegas, de la riqueza que tienen las distintas perspectivas. Incluso, por supuesto,
aunque se piense diferente, aunque se piense distinto, que se pueda pensar desde diferentes vértices y no tomar a las teorías como dogmas, sino tomarlas como puentes, puentes que nos llevan al encuentro de la verdad del vínculo, que no es la verdad, sino que es la verdad que se produce en el encuentro y en el vínculo, tanto con los pacientes como con los colegas. O sea, no hay que tomar a las teorías como estaciones terminales, sino como puentes que nos ayudan a ir llegando a otros territorios desconocidos, ir descubriendo nuevos territorios desconocidos. Apunto mucho esta situación porque, como decíamos recién, estamos hablando en Latinoamérica desde distintas perspectivas, desde distintas miradas, desde distintas situaciones, tanto en lo cultural, en lo social, o en lo económico, en lo político, y que todo eso enriquece nuestra mirada. Porque, como decía Bion, hay algo que un psicoanalista no debe olvidar: la sociedad en que vive y lo obvio, el sentido común, que no es tan fácil el sentido común, sino tenerlo presente, ¿no? Como también Lacan decía, el que no se sienta imbuido por la subjetividad de su tiempo, más vale que renuncie a la posibilidad de ser analista. Así que quizás, como yo digo en el trabajo, el deber de escuchar, ¿no? El poder escuchar y escucharnos, aunque pensemos distinto. Y la cuestión de filiar, nutran y sustenten el derecho a ser oído, ¿no? Este trabajo es un trabajo, digamos, que vengo haciendo, muy querido por mí, porque en realidad continúo con uno de los grandes pioneros del psicoanálisis en Latinoamérica y que se ocupó muchísimo de FEPAL y de la interrelación en Latinoamérica, que fue Arnaldo Raskowski, y que de alguna forma nos habló del filicidio, y yo inventé un neologismo que se llama adulticidio, que no es que se opone, sino que lo complementa, referido a las mutaciones cualitativas del presente que todos estamos viviendo, pero que son mutaciones muy vertiginosas. Y traigo a cuento, ya que Andrea habló de la parte artística, de que en El Señor de las Moscas, William Golding, en 1954, cuenta acerca de un grupo de niños que naufragan y sobreviven luego de la caída del avión en el que viajaban con sus padres, donde los adultos mueren todos, salvo uno que sobrevive muy poco, que los niños no pudieron salvarlo. Estos niños, algunos de ellos púberes, se organizan en una isla solitaria donde reproducen toda la violencia y la crueldad de la sociedad. Es decir, dos grupos que se persiguen entre sí, un grupo adorando a un tótem, el famoso Señor de las Moscas, que era la cabeza de una chancha llena de moscas, y el otro que perseguía al otro grupo, ¿verdad? Y al final del libro, al llegar a la playa, el capitán de un barco que los rescata se encuentra con dos grupos de chicos matándose entre ellos y pregunta: ¿hay algún adulto acá? Y esa es la pregunta que yo traigo, ¿no? Que me llevó a formular este trabajo y, digamos, como un desafío que nos confronta cada día con la peor de las violencias, que en palabras de Baudrillard es la violencia incandescente de la indiferencia ante la crueldad, ante la violencia, ante el abuso, ¿no? ante el sadismo sin freno con respecto a niños y adolescentes en todos los ámbitos. En la actualidad nos encontramos realmente con un predominio de consultas por desbordes de la acción erótico-destructiva, consumo de estupefacientes y en muchos casos, perdón, una desafiante burla, digamos,
a la autoridad, a la figura de autoridad. Se trata de adolescentes, incluso adultos, como digo yo, que se comportan como si fueran adolescentes, muchas veces melancolizados y o desenfrenados, con estallidos de furia y conductas autodestructivas, hasta llegar al extremo de intentos de suicidio por sobredosis, alcoholemia y conductas de riesgo. Y por otro lado vemos cotidianamente adultos a cargo y o padres no dispuestos a privarse, a dar lugar a que el niño pueda anidarse y el adolescente separarse para subjetivarse, y que los enfrentan por un lado con el deshacimiento de la autoridad parental de la que nos hablaba Freud en la metamorfosis de la pubertad, y por el otro lado con un otro desdibujado, adulto, a cargo, desasido de su función. Entonces uno se pregunta, quizás algo voy a saltear para que no me extenderme mucho, ¿no? ¿A dónde habrá quedado esas palabras que la hermana de Frédéric Chopin, Ludwika, le escribiera en ocasión de la muerte de su padre? Convéncete de que papá murió con serenidad en la dulce certeza de que sobrevivirán sus hijos, cuyo corazón él ya había formado según el suyo propio, que hablan de la cuestión de la transmisión, ¿no? Como un deber marcado por los gestos de la cultura, dirigidos al presente y al porvenir. Acá me trajeron unos caramelitos para la garganta. Como dice Graciela Frigerio, a todo ello se suma, para complejizar aún más el panorama, bueno, acá estoy hablando de la pandemia, ¿no? Este trabajo que atravesamos y el confinamiento que realmente exacerbó las regresiones en los niños, el colecho, el abuso sexual infantil, la sobreexcitación incestuosa de los adolescentes, que tienen que estar confinados al lado de quienes tienen que separarse, y también el notable incremento tanto de la violencia como del suicidio y el feminicidio que deja tantos niños huérfanos. Entonces nos preguntamos, porque todo esto sigue actuando, porque lo que se vivió en la pandemia y más todo lo que le siguió después, sigue actuando en todos nosotros, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando falta la falta? La respuesta y consecuencia parece obvia. Los niños y los adolescentes en la sociedad actual, y esto realmente es un legado del psicoanálisis latinoamericano y de las investigaciones de Arnaldo Raskowski, ocupan el lugar, perdón, de objeto de consumo, en muchos casos de objetos de desecho. Los niños como objetos de sujeción, pero no sujetos capaces de ¿qué? De objeción. En otros casos, aparentemente parecen haber devenido amos de la familia, donde toda la dinámica gira pero engañosamente a su alrededor a los fines del sometimiento y la manipulación por parte de quienes los tienen a su cargo. Esto también lo debemos en el psicoanálisis latinoamericano a, digamos, también otra pionera, Raquel Soifer, que trabajó con el grupo familiar y que nos enseñó a trabajar con el grupo familiar y a incluirlo. Por supuesto también Pillon Rivière. Por eso el psicoanálisis de niños en América Latina sigue teniendo fuerza y sigue teniendo vigencia. Los diagnósticos en niños y adolescentes vemos que en este momento permanecen aprisionados en ese juego destructivo que en realidad reflejan los desórdenes de atención y la hiperactividad, ya no de los propios niños y adolescentes con el famoso diagnóstico de hiperactividad, sino de sus padres. La sociedad en su totalidad no les habilita espacios de escucha para transicionar la infancia y la adolescencia. Y esto nuestros pioneros nos enseñaron a observarlo y a trabajarlo, y nosotros seguimos ese legado. No son escuchados
ni paradójicamente no son hablados, y tampoco son envueltos por la mirada y la palabra como necesidad y soporte para explorar lo desconocido. ¿Cuál es la mirada que tienen ahora los niños y adolescentes? Lo que yo planteo es que esa mirada la buscan en la pantalla fría, vacía y manipuladora de un celular, de un iPad, por ahí como estamos ahora, o de una computadora. No está la mirada del otro que lo hace humano, como ese niño de 5 años que le pedía al padre que lo escuche con los ojos. Papá, escúchame con los ojos. No, habla que yo te escucho, le decía mientras leía el celular. No, escúchame con los ojos. Estaba reclamando que la mirada del padre fuera la pantalla en la cual podría encontrarse y podría reflejarse, podría ser contenido y podría ser albergado. Porque siempre pienso que estamos hechos del tiempo que los otros nos donaron y del tiempo que nosotros donamos para ir entretejiendo la trama de la vida. Por todo lo expuesto, desde la perspectiva planteada, quisiera subrayar lo que yo llamé adulticidio, un neologismo que continúa las investigaciones de Raskowski, por mi parte, que no está en oposición a lo que él llamaba filicidio, sino que lo complementa, ya que destaca la ausencia de adultos y su letalidad acentuada en épocas de crisis civilizatoria universal como la que estamos atravesando, donde predomina, por supuesto, como en toda crisis, la necesidad de apego y de protección. Por supuesto que acá hablo de la pandemia, como describía Camus, que decía que deja al desnudo la pandemia las almas. Y yo creo que realmente dejó al desnudo las almas, y todos los sucesos que empezaron a ocurrir después de la pandemia, donde el otro era vivido como temido o amenazante, de alguna manera lo confirman, ¿no? Porque ese espectáculo de dejar al desnudo las almas suele ser horroroso, como lo que estamos viviendo, y en este caso desenmascara una cuestión muy arcaica como es el maltrato hacia la infancia y sus consecuencias en la adolescencia y en toda la vida del individuo. Ese maltrato se hace presente, por ejemplo, la demanda de niños y adolescentes que sean suficientemente buenos, que sean ellos los que no perturben el frágil equilibrio narcisista de quienes los tienen a su cargo, donde se puede observar un interjuego cruel entre filicidio y adulticidio, lo cual constituye un motivo de reflexión, una cuestión ética, cultural, filosófica y económica, ¿no? Por supuesto que siguiendo las ideas de Giovanni Sartori, sin buenas instituciones no hay nada, ni política, ni cultura, ni civilización. Y parece que de eso se trata, que la vida puede ser tanto el campo donde se lleva a cabo la sujeción a los aparatos biopolíticos, a los mandatos biopolíticos que nos manejan, como también un terreno donde puedan proliferar devenires minoritarios, un campo ético de subjetivaciones que creo que como analistas estamos tratando de encontrar, que se sustraen a los procesos de sujeción en nombre del derecho a la vida y de la protección de la vida. Podría pensarse que debido a los déficits parentales, la cadena de la transmisión se haya seriamente perturbada, ya sea por ausencia de inscripciones simbólicas y o por la presencia de antecesores patriarcales que pretenden ser clonados por su descendencia, que sean un doble, donde aparece la función paterna pervertida en mandatos tanáticos y nepotismos esclavizantes, como lo vemos a diario. ¿Qué pasa con el otro? Faltan significantes fuertes. Todo este trabajo
a mí me llevó a hacerlo, y Eduardo puede acordarse, ¿no? De que allí donde el niño y el adolescente van en busca de respuestas y protección, encuentran como mensaje invertido que todo el saber ha quedado de su lado. Cuando dice yo aprendí mucho de mi hijo, es decir, está como invertida la transmisión. Entonces, como un graffiti en la Universidad de Berkeley que decía, por falta de interés el futuro ha sido cancelado. Y ese graffiti para mí fue como una especie de disparador o de hilo rojo que me llevó a escribir muchísimos trabajos, ¿no? Porque concomitantemente con ese graffiti nos encontramos con un abrumador aumento de la tasa de suicidios. Bueno, y así, ontológicamente aturdidos, nos enfrentamos a los escenarios violentos que circundan una infancia y una juventud vulnerables, sensibles por definición, en sus búsquedas de ambientes subjetivantes. Incluso vemos adultos confundidos que nos compelen a lidiar con las particulares formas de desamparo, desintegración y errancia que expresan de manera diferente la marginación en todas las clases sociales. Se acrecenta así el peligro que ante la ausencia de una mirada comprometida, no de una pantalla, de una mirada, porque yo hago siempre ese juego, ¿no? Que la falta de mirada está la pantalla. Quede vacante el lugar para la hiperpresencia de una mirada vigilante, descarnada, robotizada, como dice Orwell en 1948 en su libro 1984, donde yo considero que es la subjetividad la que pasa a estar en el grupo de riesgo. La caída de la eficacia simbólica de la ley paterna y sus derivaciones nos llevan a replantear muchas cosas, el mito de Edipo, desde otros vértices simbolizantes, donde puede observarse que las palabras no están al servicio del lugar del pensamiento, sino que funcionan como mandatos superyoicos. Como tales, por ejemplo, traen verdades únicas, o por ejemplo nos impelen a gozar, desdibujando los límites donde no se exige la renuncia a la satisfacción inmediata, sino que se la incentiva, ¿no? Esto realmente tiene como que el deber que imponen es gozar. La mejor manera de disolver el deseo es reemplazar el ideal del yo por el yo ideal para el ello, ¿no? Es decir, ello tiene lugar en contraposición a lo que dice Lacan. La verdadera función del padre es fundamentalmente unir y no poner en oposición un deseo y la ley. Nos encontramos así con estados de orfandad psíquica en los que no se puede dejar de sentir la fragilidad de ese edificio en ruinas que simboliza la parentalidad, ejercida por adultos distraídos, absortos y también agobiados, que necesitan ser ayudados en la mayoría de los casos que recibimos en consulta. Observamos marcados déficits de transmisión de los vínculos, de donación de sentido, de tiempo y de amor estructurante, donde los padres y adultos a cargo, si los hay, muchas veces no están ni presentes ni ausentes, sino con una presencia evanescente. Padre, escúchame con los ojos, ¿no? Dan la impresión extraviada de una ausencia. Aparentan ser indiferentes y el hijo aparece flotando entre los dos, como si permaneciera en suspenso, como ya dije, en el espacio transicional de sus padres. Por supuesto que también existe una idealización de la adolescencia, donde los déficits parentales también operan en la subjetivación del tiempo, produciendo un efecto de falta de corte simbólico, de límites. Puede observarse que muchos adolescentes padecen
estar instalados como una especie de eternidad junto con los adultos, como decía antes, en el espacio transicional de sus padres. Ante la carencia, como si fuera el osito de los padres. Cuando los padres tienen miedo, los llevan a la cama. Si están solos y sin pareja, los llevan a la cama. Tenemos el colecho, tenemos las lactancias interminables, por todo lo que no se puede dar de otra manera. La mirada estructurante. Ante la carencia de guía y protección de la función paterna, ante esa declinación, privados de orden y ley simbólica y también simbiótica, una ley que pueda cortar la simbiosis, tratan de suplir ese déficit de no corte. Y ahí aparece en algunos casos los grupos adolescentes sectarios, presididos por un subrogado paterno que hace las veces de protopadre, de la horda primitiva que nos hablaba Freud en Tótem y Tabú. Se posicionan de esta forma como lo que se ha dado en llamar las nuevas tribalizaciones, que brindan una ilusión de amparo, seguridad y certidumbre frente a la obsolescencia circundante. Si logramos hacer un espacio, ¿no?, para poder reflexionar ante la fuerza disolvente y aniquiladora de este tipo de situaciones, podemos ver a muchos niños y adolescentes como víctimas propicias, presos realmente a cadena perpetua, simbólicamente hablando o no tan simbólicamente, de un círculo infernal con pocas perspectivas de salida, como huérfanos encolerizados en una escena que en virtud de su complejidad y extrema gravedad requiere ser estudiada desde diferentes vértices, por supuesto, económico, sociocultural, legal, psicológico, institucional, que sostenga y habilite la imprescindibilidad estratégica de las funciones parentales o de las funciones de crianza. Porque vemos que la transmisión está asignada por la ausencia, como que no deja una marca, un pasaje necesario para la estructuración psíquica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo sostenemos nuestro trabajo basado en los vínculos, en un mundo en que lo inmediato predomina atacando el espacio de encuentro con el otro, mediatizado con el tiempo? ¿Cómo hacemos para hacer un espacio a la emoción? La emoción necesita espacio porque es emoción, es movimiento, y el movimiento tiene que darse en un espacio, tiene que darse mediatizado. ¿Cómo hacemos para volver pensable lo impronunciable? ¿Cómo nos mantenemos en un margen, ¿no?, con una interrogación, ese entre de interrogación permanente, donde no nos capturemos ni por la fuerza entronizada de los prejuicios, ni tampoco por la seguridad imaginaria de la certeza? Como decía Voltaire, la incertidumbre es incómoda, pero las certezas directamente son ridículas. Y esta frase de Voltaire me parece muy interesante. A lo largo de los últimos años nos encontramos realmente como que hay más padres que necesitan sostén para la crianza y por tanto mayores niveles de vulnerabilidad. Entonces, bueno, nos encontramos con ya saltar un poquito para no tomar tanto tiempo, y justamente desde el vértice del testimonio he hallado una ligazón a la función parental que quisiera destacar con la frase: Padre, píntame el mundo en mi cuerpo, extractada de un canto indígena de Dakota del Sur, que cita Galeano, el escritor uruguayo, en su libro Espejos. O sea, la pregunta sería: ¿los padres se están pintando el mundo en el cuerpo o se están pintando ellos su cuerpo? ¿Están dejando trazas que contengan y sostengan un proceso de humanización, o nos encontramos
adultos presionados en una apatía generalizada, que se sientan incluso excluidos debido al avance de la inteligencia artificial y a que por un lado es un avance maravilloso y por otro lado, como todo invento, tiene sus luces y sus sombras, ya sea para el servicio de la vida, para el servicio de la muerte. Porque tener un bebé es un hecho psicológico complejo, no es solo un hecho biológico, ¿no? Y requiere ser acompañado por la sociedad. Como dice Frigerio, un pequeño espera un anfitrión, un buen entendedor, un donante de palabras, un ofrecedor generoso de materia prima identitaria. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Un bondadoso narrador, alguien que nos dé un nombre, que nos identifique, que nos reconozca y que nos invente una historia acerca de nosotros mismos. ¿Qué significamos para el otro? Y empezamos a observar los déficits en las funciones parentales, que a veces en el mejor de los casos nos ofrecen padres cumplidores que hacen todo lo necesario para que el bebé viva, pero que no le ofrecen ese plus de placer, no solo para que viva, sino para que elija la vida, parafraseando a Piero Lanier. Todo lo expuesto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que tienen niños y adolescentes de que quien esté a su lado posea un espacio mental disponible para ellos, una pantalla, como digo yo, pero una pantalla humana, que los pueda albergar, que tenga disposición para acogerlos y por lo tanto para poder pensarlos. Se trata de poner en juego la capacidad de espera, ¿no? De tolerancia ante esa necesidad de los adolescentes, muchas veces de esconderse, de ensimismarse, sin olvidar que esconderse es un placer, pero no ser buscado, no ser hallado, constituye una desgracia, como decía Winnicott, ¿no? Voy a saltar un poquito. Hilda, una Sí, disculpa, ¿te parece si unos sí, 5 minutos y se puede ir dando cierre a esta presentación? Que bueno, pudiéramos sí, quedarnos todo el tiempo, pero sí, para poder continuar con Celso, ¿sí? perfecto. Por eso me preocupaba porque al estar en pantalla voy saltando, ¿no? No nos olvidemos que, como dice Lacan, solo el juego jugado con el padre, el juego que gana el que pierde, le permite al niño conquistar la vía por la que se registra la primera inscripción de la ley. Y bueno, como psicoanalistas planteo esta problemática, ¿verdad? La violencia que trae esta, esta problemática, la reactualización desde otra perspectiva del concepto de filicidio de Raskowski, que yo lo continúo con el de adulticidio. Yo cuando creé este neologismo y cuento esta anécdota, yo pensé, me voy a fijar bien si ya no está creado. Y realmente me encontré que la palabra adulticidio figura en el diccionario. Entonces me fijé qué quiere decir para el diccionario, ¿verdad? Y quiere decir insecticida para matar insectos adultos. Entonces ahí me di cuenta que mi invento era muy adecuado, el neologismo, porque es esto lo que quiero plantear. ¿Qué pasa con una sociedad que está matando los insectos adultos, digamos, los adultos, ¿no? Por eso, como la otra cara del filicidio, lo que quiero decir es que se reproduce una sociedad de hermanos huérfanos y que embanderan esas ausencias, esos vacíos, con distintas certezas y fundamentalismos que enmudecen el sufrimiento psíquico que encierra, porque el just do it, hacelo ya, habla del predominio de la muerte y de no poder tolerar la espera, la incertidumbre, la duda, la falta de certezas, que en el fondo encierra la esperanza de que hay otro futuro posible.
Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio y disculpen si me he pasado con el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hilda, por todo este contexto que de cierta manera quienes estamos trabajando con niños podemos mirar en toda la región de América Latina. Quería agradecerte por la presentación y a continuación voy a presentar al doctor Celso Gutfried. Espero estar pronunciando bien, Celso. Él es médico psiquiatra y psicoanalista de adultos y niños. Escritor con 46 libros publicados entre poemas, ficción y ensayo. Celso es escritor también literario, ganador de los premios Acorianos y Agues. Entonces, Celso, te doy la palabra y quería indicarles a nuestros participantes que el chat está habilitado para una vez que finaliza la presentación con el doctor Celso, pues pueden pedir la palabra. Mientras tanto, pueden poner comentarios respecto a la actividad de esta mesa. Y le doy la palabra a Celso. Celso no tiene ninguna presentación que deba Muito colocarse. obrigado. No tiene ninguna presentación. Es el viejo estilo narrativo de hablar, mirar y escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es una gran alegría estar hoy con ustedes, junto con Hilda, hablando de este tema tan importante, hablando de lugares tan diferentes. Por ejemplo, yo estoy a la orilla de una playa llamada Zimbros, en Santa Catarina, un estado arriba del mío, que es Río Grande del Sur. Al mismo tiempo, donde voy a hacer algunas críticas, reforzar algunas críticas que incluso Hilda hizo sobre el tema de las nuevas tecnologías y pantallas. También le agradezco a las nuevas tecnologías porque hoy nos permite estar juntos en este momento hablando de lugares tan distantes. No voy a poder agradecer a todas las personas que pudieron traerme hoy aquí, pero menciono a Elena Sujov, psicoanalista de mi sociedad, a la que pertenezco, brasileña de psicoanálisis de Porto Alegre, así como a Eduardo, Andrea, Elena, en fin, a todo un grupo de personas que sabemos que son necesarias para que se desarrolle un niño, pero también para que se puedan encontrar los adultos. ¿Por qué el psicoanálisis de niños en América Latina? Creo que mi texto va a dialogar y conversar con cosas tan importantes y potentes que Hilda acaba de traernos y compartirnos. Es una pregunta, ¿cierto? Es una pregunta muy buena, una maravillosa pregunta y porque es excelente, ella se aleja de respuestas, hace que las respuestas al fin de cuentas sean inocuas, indispensables en sí mismo, pero fuera de ello puede crear un tejido, una trama de pensamientos, sentidos que pueden incluso dispensar, prescindir de las respuestas poniendo al humano en un funcionamiento más vital, que es lo que nos importa, nos interesa como seres humanos y como psicoanalistas. Es nuestra ética como psicoanalistas, esa especie de filósofos prácticos, clínicos, contemporáneos, ante una lluvia, una epidemia de simplificaciones, de consejos, de respuestas fáciles, de autoayuda, de coaching y de coachismo. De cierta manera, nosotros los psicoanalistas seguimos firmes en nuestro trabajo de desilusión a la Winnicott o a la Freud, pero sin perder de vista la paradoja de que mantenemos encendida o tratamos de mantener encendida la esperanza. No somos livianos, no, al contrario, nosotros psicoanalistas luchamos contra
lo liviano y entramos en otra paradoja donde fomentamos, estimulamos, tratamos de construir la llegada a alguna liviandad, pero también y para la posibilidad de convivir con el peso, con aquello que no es ligero. De cierta forma, creemos que lo fácil puede ser muchas veces mortífero. Y en nuestra clínica ofrecemos con prosa, con poesía, con silencio, con palabras, el tejido y la trama para soportar el sufrimiento de una vida muchas veces sin respuestas. Recuerdo que los filósofos pesimistas del siglo XIX influenciaron a Freud y al psicoanálisis, y muchísimo los influenciaron justamente tal vez por leerlos, por procesarlos, por encararlos, por nombrarlos. Freud ha incorporado a su trabajo y transmitido a nosotros cierto optimismo a pesar de todos, pero yendo en relación a los niños, ellos preguntan, ¿por qué nacimos? Y por cierto tiempo preguntan esto, ¿verdad? Y la pregunta, ¿por qué morimos? Bueno, será una pregunta que permanecerá para siempre en nuestras vidas. De alguna forma, no traemos respuestas concretas para esta pregunta, pero si escuchamos la pregunta, la miramos, como dijo Hilda, miramos con los ojos y tal vez haciendo esto podamos responder aún más. Bailamos alrededor de la pregunta, jugamos alrededor de la pregunta y ritmos y juegos, que es lo que proponemos en el psicoanálisis del niño, trascienden esas respuestas que muchas veces no existen. Y fue lo que yo también hice en relación a esta pregunta. ¿Por qué el psicoanálisis de los niños en América Latina? Bueno, juzgando con esto, recordé que en el consultorio un niño me dijo un día, vengo aquí, Celso, a encontrarte para hacer popó en paz. Recogí la pregunta y creo que no la entendí. Era un niño, una niña sometida a una disciplina terrible, además de la escuela que frecuentaba en 2 turnos, 2 veces por semana en 2 turnos y 2 días por semana en un turno solo, tenía clases en 2 idiomas extranjeros, practicaba ballet, un arte marcial y otro deporte que no le gustaba. Era una niña que tenía ojeras, era una niña poco mirada, poco escuchada, con los ojos, como dijo Hilda. En la tarde, cuando salía del consultorio, yo participaba en un proyecto comunitario. En ese proyecto comunitario ofrecíamos un atelier sobre cuentos infantiles para niños de familias muy pobres que vivían muchas veces en un estado incluso de miseria por debajo de la línea de pobreza, que no aprendieran a leer. Y buena parte de estos niños era trágicamente sometido al trabajo infantil, vendiendo cebollas, trapitos en las esquinas por donde pasaban los coches velozmente, dirigidos por a adultos que no los veían ni con ojos ni con oídos. Un día uno de estos niños me dijo, vengo aquí, Celso, a estos ateliers de grupos, de cuentos que ustedes nos ofrecen para poder imaginar. Después mi memoria volvió al consultorio y recordé a un niño que en el consultorio tampoco podía calcular ni leer, hacer cuentas y leer. Él hacía dibujos de su padre muy pequeñito y una madre un tamaño de cuadro. Y recibía a sus padres en el encuadre de la parentalidad, como lo hacemos hoy en el psicoanálisis de niños. Escuché a esos padres, y ese padre tenía una historia larga y triste de malos tratos por parte de sus propios padres, lo que incluía haber sido golpeado por su abuelo paterno. El padre puede contar esto, puedo llorarlo como niño en nuestros encuentros, al mismo tiempo en que iba creciendo de tamaño y haciéndose más, digamos, colorido en el diseño de su hija.
En otro trabajo comunitario, un estudiante con estudiantes de medicina, uno de ellos trabajaba el apego y empatía junto con las familias que tenían un bebé que recién llegaba a la familia, familias que tenían mujeres embarazadas. Y otra situación de maltratos reveló que un tío, como es común en estas periferias de nuestro estado de Brasil, viven todos juntos, ese tío había sido asesinada por tráfico de drogas. Pero este tema, asesinato del tío, el peligro que esta familia corría por vivir en un ambiente donde había un estado paralelo comandado por la droga, este tema en sus causas y consecuencias no estaba presente en las expresiones verbales de la familia, no se expresaban verbalmente del tío. Y este empático estudiante de medicina le sorprendió después de haber escuchado esto con los ojos, esta madre empezó a cantar cantos para hacer dormir a los niños y eran cantos para un bebé de 6 meses. Recordé también de Artman en Uruguay, Alberto Konishek en Uruguay, en Francia, sobre la importancia que estos cantos tienen porque ofrecen ritmo y sabemos que el ritmo es organizador de la intersubjetividad y de la subjetividad y cuánto el psicoanálisis de niños rescata esos momentos. También bailé con estos recuerdos entre preguntas y respuestas, jugué con ellas y me quedé pensando que de cierta medida esta pregunta tan importante que nos trae hoy aquí evolucionó y no evolucionó en los últimos 6 años. 100 años, corrige. En 1909, cuando Freud atiende al primer niño a través del psicoanálisis y le ofrece oídos y ojos a las preguntas que este niño hacía. ¿Dónde había nacido la hermana? Preguntaba el pequeño Hans. ¿Por qué el pene era así o era asado? Estaba en una sociedad que no le respondía esas preguntas y que no reconocía al niño en su infancia. Como dijo Hilda, en el siglo XX empieza a surgir. Pero bueno, un niño quería saber, quería preguntar, quería jugar sobre lo que sabía y sobre lo que no sabía. Y ese psicoanálisis de Freud se proponía a escuchar, se proponía a tratar de responder complejamente, sencillamente. Más de 100 años después, esa combinación entre niño y secreto continúa, lamentablemente. Por eso, aún recibimos y recogemos sufrimientos pungentes que vienen como ansiedades, histerias, y después de una formación muy compleja, ¿qué ofrecemos? Bueno, un espacio muy sencillo para que las preguntas circulen y podamos jugar, hablar alrededor de esas preguntas. El derecho a la infancia es hoy aún suprimido de una forma diferente según la clase social, pero sigue siendo confiscado. Y eso es deprimente, eso es depresivo. Por eso, todavía recibimos niños para que lleguen a nosotros para hacer popó en paz, jugar en paz sobre las guerras de adentro y de afuera. Si nosotros prestamos atención, y Hilda lo refirió, en las nuevas tecnologías, en la tercerización los niños en relación a las pantallas, esto desde el primer año de vida lo vemos que esta narrativa está presente incluso en el prototipo principal de la manifestación del sufrimiento de un niño contemporáneo, que es la falta en su subjetividad y cómo una subjetividad nace entre dos y esos dos están sujetos por muchos. Y nosotros ofrecemos esa oportunidad para un niño y para su familia. Sabemos y tenemos la convicción ante un océano de dudas, yo estoy frente a uno, que si nosotros no somos escuchados, si no tenemos acceso a presencias, bueno, es un drama. Es el drama del Señor de las Moscas que nos cuesta Hilda, un libro que me marcó muchísimo en la adolescencia. Esa misma pobreza cultural abre hoy espacio para la autoayuda, el coaching,
Para la inmediatez, Hilda hablaba de la importancia de saber esperar, de poder sentir, no gustarnos la simplificación. Necesitamos de la intersubjetividad para mejorar. Muy bien, voy cerrando entonces, llegando al final de mi presentación diciendo que al ofrecer un espacio para que el niño pueda imaginar en paz, a pesar de su presente socialmente injusto y asesino de sus necesidades en cualquier clase social, de mis ejemplos, de hecho, traje una clase social favorecida que necesita tener una urgencia de tareas para atender el narcisismo de sus padres. Y la clase social desfavorecida necesita trabajar. Y al defender el psicoanálisis de niños en América Latina, el espacio de la presencia, la oportunidad de los encuentros y el derecho a la infancia, cuando ofrecemos un Lego, un juego sencillo para montar y desmontar, en vez de una pantalla fría, como decía Hilda, saturada, cuando ofrecemos un cuento de hadas, que puede ser un cuento de Disney, pero que ofrece un personaje latino en su mentalidad y en la tonalidad de su piel, cuando entendemos que falta espacio, y cuando hacemos de nuestro propio consultorio un patio y un espacio que protege bajo esa lente, cuando nos protegemos bajo esa presencia para ser mediadores nosotros entre el niño y su filicidio digital, entre la pobreza de subjetividad a la que es sometida. Yo considero y creo que el psicoanálisis de niños en América Latina ofrece una ética y un espacio y una técnica y una teoría y una práctica, una modus operandi, una forma de trabajar que es cada vez más fundamental e insustituible en América Latina hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Celso. Y bueno, quisiera hacer como un breve cierre de tantas ideas que se han compartido con respecto a al lugar actual del niño, de la infancia, de la adolescencia en América Latina. Me parece muy interesante cómo actualmente podemos tener otras formas de mirar lo que Freud en Totem y Tabú en 1913 escribió sobre el retorno infantil al totemismo, donde Freud relata tres breves ejemplos referidos a zoofobia en niños. También tenemos el caso Hans Juanito, un caso del doctor Wolf de Odessa con perros y Arpad, el niño gallo de Ferenczi. Vemos cómo el psicoanálisis brinda esta escucha y esa permanencia constante. Eh, Estaba leyendo algo que me pareció muy interesante, que una de las pioneras de la práctica utilizando material preverbal fue Hermine Hug Helmut, quien desarrolló una teoría según la cual el juego es uno de los medios para la comprensión del niño y había presentado un trabajo en 1920 en el Sexto Congreso Psicoanalítico Internacional en La Haya sobre la técnica del análisis de niños, en donde habían asistido Anna Freud, Melanie Klein, Eugenie Sokolnika, pioneras en el trabajo de la técnica del análisis de niños pequeños y bueno, mencionados en el trabajo de Hilda, en tu trabajo, Celso, y pues con eso pienso que tenemos bastante material para poder debatir y quisiera ver quiénes desean participar, dar la palabra, pueden utilizar el chat también para pedir. Muy bien. No sé quién se anima. Adriana Pontelli pidió la palabra y después Beth también.
Perfectos. ¿Sí? Gracias, Eduardo, que no logro ver. Bueno, agradezco muchísimo las dos presentaciones, me parecieron, sigo con la emoción de la mañana y me vuelvo a conmover en esta mesa, gracias Hilda, Celso también, y bueno, lo que me generó fue como una especie de asociación, ¿no? Justamente esta mañana apareció Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina, y hoy Hilda vuelve a traer ahora nuevamente a Galeano y escuchando también a Celso, ¿no? Esto trayendo, bueno, incluso él contextualiza desde dónde está hablando, ¿no? Dice, justo al lado de una playa, ¿sí? En su lugar donde él está, y trayendo esto también de la importancia de la poética y de la narración, se me vino algo de Galeano, ¿no? Entonces, solamente compartir esto porque me conmovió lo que traía Hilda, esta especie de convocatoria del niño al padre, ¿no? Me sonaba esto de, padre, escúchame con los ojos, después, padre, píntame el mundo en mi cuerpo, ¿no? Bueno, se me vino también, padre, ¿no ves que ardo? No ves que Me vino toda esta especie de este pedido de la infancia, ¿sí? Al padre, ¿no? Y justo en esto apareció este micro relato que lo quiero traer así porque tiene una belleza extraordinaria de Galeano, que dice así, dice, Diego no conocía el mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron al fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, Adriana. Me hace acuerdo algo que pasaba el día de hoy en la mañana en la sala de espera, en esto de la mirada y el juego. Recuerdo que hace algunos años ubiqué un letrero en la sala de espera del consultorio donde no está permitido celulares. Es una sala de juego para esperar. Y el niño hoy le decía a la madre que la mirara y que prestara atención con su corazón. Porque la mamá, mientras él puso el juego de Jenga, este juego de las torres, la mamá miraba hacia otro lugar, pendiente del teléfono, y un poco frustrada cuando mi indicación fue que esta es una sala para jugar y conectarse y que no estaba permitido celulares. Entonces, eh, el niño pone el Jenga y le pide a la madre que la posición que él quiere que tenga, bueno, también es un niño que tiene un audífono, tiene un déficit auditivo, y le pide a la madre acercarse a la distancia donde él pudiera comprender lo que ella está hablando, ¿no? Esto, la mirada del juego, pero también le pide que escuchara con el corazón, ¿no? Que atendiera también, estar presente con el corazón. Beth, ¿tú deseas Beca, hablar? Muchas gracias. Claro, voy a hablar en portugués. Quiero agradecer a los colegas, a Hilda, a Celso, por todo lo que trajeron aquí. Qué maravilla. Y quiero darle valor a la importancia de las citas que se hicieron sobre la construcción de la subjetividad, donde aprendimos sobre eso en la observación de bebés.
una práctica tan importante para la construcción de la identidad psicoanalítica de los analistas de niños. Y quiero hacer una consideración aquí especial a un aspecto en relación a lo que trajo Hilda sobre la mirada, la importancia de la mirada. Voy a leer rápidamente un trecho de un libro de una autora, de una escritora, de hecho, francesa llamada Amélie Nothomb, del libro La metafísica de los tubos. Es un pequeño trecho. La mirada de los seres vivos son dotados de la más espantosa de las propiedades, la mirada. No puede haber algo más singular. Nadie dijo que las orejas de las criaturas tienen una escucha, ni que sus narinas tienen un olfatear. ¿Qué es la mirada? Es inexpresable, inexplicable. Ninguna palabra llega cerca de la esencia extraña. Sin embargo, la mirada existe. Son incluso pocas las realidades que existen de forma tan intensa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los ojos que tienen una mirada y los ojos que no los tienen, que no las tienen a la mirada, que no tienen mirada? Esa diferencia tiene un nombre, es la vida. La vida empieza donde la mirada está presente. Muchas gracias. Lástima que no tuve el texto. Gracias. Es muy bonito. Muchas gracias, Beth. Y quisiera ver si alguien más desea participar o podemos volver a los presentadores, Hilda, Celso, de esto Hay que ha algunas traído manos, Adriana. hay No algunas veo manos mucho. Andrea levantadas. Lourdes está pidiendo la palabra. Ay, gracias, gracias. No sé, no se veía. Lourdes, ¿puedes levantar tu micrófono? Sí, buenas tardes. Muchas gracias a las presentaciones. Em, ¿Por qué la importancia del psicoanálisis en América Latina en este momento? Bueno, me parece que tenemos los psicoanalistas, los que nos formamos en el psicoanálisis, tenemos un deber ético de transmitir lo que hemos entendido precisamente sobre la importancia de la palabra, del gesto, de la mirada del adulto en la constitución psíquica de los niños, de todos los niños, independientemente de su nivel económico, pero sobre todo en América Latina, dadas las carencias tan grandes, me parece que es muy importante poder insistir en que es importantísimo poder obtener unas sociedades más igualitarias donde las necesidades económicas sean reducidas y que haya una mayor participación de la riqueza, pero no solamente a nivel económico, sino también riqueza a nivel de la comunicación, de la educación. Y me parece que en eso podemos aportar, no solamente a nivel de poder conversar con los políticos, sino con todas las estructuras que forman a nuestros niños, a nivel, por ejemplo, de la educación, de que en la época del Internet y de todas las comunicaciones sociales, ya lo importante no es la transmisión de contenidos, sino el poder justamente favorecer la palabra y la importancia de la respuesta que cualquier adulto que rodea a un niño, ya sea en una situación escolar o en una situación de encuentro social, es decir, la importancia que tienen esos ojos de cada uno de los adultos que rodea al niño. Entonces, me parece que eso es muy importante también para favorecer que los planes de estudios y los planes de cualquier cosa que se construya a nivel de la infancia tiene también que considerar estos aspectos psicológicos.
hay una cosa que el otro día me sorprendió mucho en un programa de Oppenheimer en CNN. Presentó a la ministra de Cultura de Japón, presentando una situación que habían implementado para los niños, que era al principio de la clase, a nivel de todo el país, al principio de la clase se daban un tiempo para conversar. Y entonces los niños se consideraban unos a otros, se presentaban, hablaban de lo que les había ocurrido y que habían notado que esa instancia de diálogo había aumentado la posibilidad de tener más adquisiciones. Entonces, bueno, en un contexto en el que no era precisamente de la socialización, sino que era en función de mejorar las adquisiciones, bueno, ellos habían entendido algo que me parece que es muy importante para todos nosotros, es decir, la capacidad de promover el hablar, ¿no? El hablar, por ejemplo, Celso hablaba de los cuentos, de toda esa maravillosa herramienta que tenemos con los cuentos, ¿no? Y bueno, y todos aquellos, y con respecto a los adolescentes, que le agradezco mucho a Hilda Katz también su excelente ponencia, bueno, todo, cómo evitar cómo evitar que nuestros jóvenes y niños incluso se metan en ese mundo de la droga, en donde les ofrece justamente la felicidad del momento, la vida corta, y no tienen la noción de que se puede construir un futuro, y se puede construir un futuro mediante el trabajo y en un relacionamiento social con el otro que no sea el de la violencia. Dicen acá, flor de compromiso que tenemos los psicoanalistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a dejar esa pregunta y ahorita tengo 2 personas más que levantaron la mano y luego volvemos a los expositores. ¿Les parece? Lisa, te doy la palabra. Gracias, Andrea. Muy interesantes las 2 ponencias. Felicidades. Me encantó, me parece genial esta idea que traen de escuchar con los ojos, y yo no atiendo niños, pero creo que también es muy visible en la clínica con adultos, ¿verdad? Este reclamo, por ejemplo, entre parejas, de no tener la mirada del otro. Creo que independientemente de la edad es algo que está muy presente, pero me surgía la duda si ante esta demanda o necesidad que hay de ser mirado o visto por el otro, para ustedes, Celso y Hilda, ¿ha generado alguna modificación técnica respecto al uso del diván? ¿Verdad? No solo de ustedes, sino tal vez cómo el paciente reacciona a esta propuesta del diván. Eso, gracias. Interesante pregunta. Muchas gracias, Lisa. Y voy a dar la palabra a Claudia, luego volvemos a los expositores y luego doy la palabra que tenemos a Eduardo y Susana, que están también con la mano levantada. Claudia, te doy la palabra. Gracias, Andrea. Mi duda era si, pensando en las conceptualizaciones que hablaron, se ha repensado la etapa de latencia de Freud. Verá si se ve desde otro lugar ahora, si esto implica una modificación en el trabajo también. Por ahí mi duda. Gracias. Muy bien. Volvemos a la mesa de expositores y no sé quién quiere comenzar. Hilda, te doy la palabra. Tenemos unos 20 minutos, así voy a pedir que sean como más breves, por favor, por el tiempo. Bueno, perdón, sí, Celso, perdón que antes. La verdad que agradezco muchísimo este intercambio, se abrieron un montón de interrogantes para que sigamos pensando, porque realmente el psicoanálisis de niños en América Latina tiene un desarrollo que no es fácil de encontrar en otros lugares del mundo y que se lo debemos a los pioneros, pero también nos debemos a nosotros mismos, ¿no? Seguir sosteniendo esa antorcha, podríamos decir, ¿no? Con respecto al análisis de niños. Yo los escuchaba
Y por supuesto que hubo muchas en este juego, ¿no?, que armamos, ¿no?, que en este juego, el juego más sofisticado del siglo XX, decía Winnicott, que era el psicoanálisis, pero que jugando y solo jugando el niño y el adulto pueden ser creativos. En este juego que estamos jugando, un juego muy serio, ¿no? Bueno, por supuesto está que la vida toma unas palabras, ¿no?, de Regina, cuando dice, la vida empieza donde la mirada está presente, y que realmente nos remite a las interacciones tempranas, cuando el bebé nace, para que el desamparo no se transforme en desesperación, es necesaria la mirada del otro que lo espera. Tiene que haber un otro que lo espera, ya sea el objeto asistente de Freud, ya sea que a través de ese grito, como dice, expulsa todo el miedo y el temor, ya sea la reverie de Bion, y tiene que haber un otro que espera y transforma el miedo a morirse en algo que le sea tolerable, ¿no? Es decir, o sea que me impresionó mucho porque ese otro que espera tiene que ver con lo que preguntaba otra de las colegas respecto a la droga y a la inmediatez que ofrece la droga, de lo inmediato, frente a la mediatez de la capacidad de esperar. Pero solo se puede esperar cuando hay alguien que vino a buscarnos, que sabemos que va a venir más tarde o más temprano. Está internalizada esa espera, la posibilidad de espera, ¿no? Es decir, me pareció muy interesante poder subrayar que uno espera cuando fue esperado y que de otra manera no puede esperar. Y con respecto a esa tan linda propuesta que hicieron de que había un lugar donde antes de empezar en el colegio a estudiar, hablaban los chicos entre sí. Y me hizo acordar un poco que en los grupos, nosotros siempre antes de grabar tenemos costumbre de hablar. Y me entero a través del trabajo con los grupos de qué era lo que decía Pillon Rivière, que es necesario que un grupo hable de bueyes perdidos cuando se encuentra, y que tenga un rato, no sé si se usa, al menos en la Argentina, hablar de bueyes perdidos es como hablar sin un objetivo premeditado, no sé cómo se dice en otras regiones, ¿no? Pero hablar. Y que justamente a partir de ese hablar, el grupo se va organizando y puede trabajar. Y en general, cuando trabaja bien el grupo, termina con nuevos proyectos. Pero la importancia de poder hablar de bueyes perdidos, es decir, hablar, como se dice, sin ton ni son, sin querer solucionar nada, hablar por hablar, ¿no? Me pareció muy interesante lo que trajeron en ese sentido. Y después la pregunta del uso del diván, que realmente yo considero que gran parte del pasaje, ¿no?, del diván al frente a frente es porque ya no tenemos la opción de antes, que eran 4 sesiones por semana, 5 sesiones por semana, ¿verdad? Entonces, necesariamente hay una angustia tan grande y una ansiedad que realmente necesita el paciente verse reflejado en la mirada del analista, en la mirada del otro, verse contenido. Creo que es una hipótesis, ¿no?, pero que marca ese pasaje. Por otro lado, por supuesto, esto tiene otros derivados para nosotros, la importancia de lo preverbal, de lo gestual, pero yo creo que hay tanta necesidad de mirada ante este mundo de pantallas que copta y que capta mediante los algoritmos y que capta para finalidades que pueden ser al servicio de la vida o al servicio de la muerte, eso lo sabemos.
es necesario la mirada de un otro continente, la reverie, podríamos decir, del analista, como un derivado de la reverie que habla Bion, de la reverie materna, de esa famosa ensoñación materna, donde en la mente de la madre ensueña a su bebé, ensueña al amor por su bebé y por el padre, dice Bion, y que cuando eso no se da, se produce una fractura. Entonces, esa es la pantalla que nos recibe y nos estructura y nos arma y nos calma, incluso ante situaciones que no hay solución, verse reflejado en el otro. Entonces yo creo que ese pasaje tiene bastante que ver con el tipo de análisis que estamos llevando ahora, ¿no? O sea que es para pensarlo, es para seguir interrogándonos la necesidad de ser mirado por el otro, que falta, ¿no? Como una forma de escuchar con los ojos también, ¿no? Que es estructurante para el psiquismo y sobre todo en las situaciones de muchísima ansiedad, donde el reclamo de apego y protección es máximo. Bueno, muchas gracias, hay mucho para seguir hablando. La latencia, Sí. con respecto a la latencia queda abierto, porque hay estudios en nuestros grupos que han estudiado el tema de la latencia y el tema de la hormonización en todo lo que se come, que ha adelantado muchísimo la latencia y que produce efectos, y que muchas veces esos efectos son nefastos para el desarrollo. Es decir, el exceso de hormonas en las comidas. Es decir, hay muchas investigaciones con respecto a la latencia, la sobreexcitación sexual, la pornografía usufructuada por niños de 10 años. Es decir, tenemos muchos vértices, ¿no? Como diríamos de la perspectiva de Bion, para analizar esa pregunta de la latencia, que creo que es un punto que hay que seguir pensando y muy seriamente. Así es. Muy bien, muchas gracias, Hilda. Doy la palabra a Celso para ver qué nos puede comentar con respecto a estas primeras preguntas, ¿sí? Hablando brevemente, claro. ¿Qué pienso? Bueno, creo que aquí hacemos una especie de microlaboratorio de lo que buscamos aquí fue con el psicoanálisis. Hilda empieza a conversar, cuenta experiencias, nos cuenta con los ojos, con los oídos, yo sigo y de repente viene Adriana, Beth, Lourdes, Elisa, Claudia, trayendo aquello que al fin de cuentas me recordó a la imagen del filósofo Maurice Blanchot, que es la conversación infinita. Vamos produciendo una conversación infinita con ejemplos de lecturas, de experiencias, y creo que eso es insustituible en nuestra necesidad humana de conversar de forma infinita, de tener acceso a la palabra para ir expresando nuestra existencia, escuchando, hablando, organizándonos entre silencios y palabras, miradas y escucha. Brevemente, creo que la cuestión del diván, estoy de acuerdo con Hilda, cada vez más nos encontramos con niños y adultos, esa necesidad de mirar y ser mirado. Van apareciendo situaciones nuevas, como la paciente que se pone mirándonos, se queda mirándonos, acostado, pero mirándonos, como si fuera un bebé que escucha historias antes de dormir, cuentos. Estamos atentos a ello, flexibilizando bastante, entre otras cosas. Y la latencia, a veces escuchamos mucho en los trabajos, la latencia está abreviada, la latencia hoy existe poco, con todo ese nuevo contexto sociocultural. En mi experiencia, lo que considero que encontramos o he estado encontrando es una mayor diversidad. Encontramos niños con una latencia abreviada, pero niños con una latencia expandida. Creo que es lo que existe hoy en este mundo de acceso tan precoz a información, como decía Hilda, por ejemplo, una especie de convivencia de diferentes convivencias. El calendario de desarrollo está un poco desordenado, como también está desordenado el ambiente, como
Antes teníamos las 4 estaciones, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, al sur de Brasil había 4 estaciones y hoy eso está confuso, ¿verdad? Porque a veces las estaciones se mezclan y tal vez en la vivencia también eso suceda. Gracias por darme la oportunidad de participar en esta convivencia infinita, pero por lo menos en este tiempo permanece siendo. Muchas gracias, Celso. Y bueno, doy la palabra a Eduardo, y después de Eduardo tenemos a Susana, ¿sí? Voy a ser breve, nos quedan pocos minutos y no creo que podamos extendernos demasiado en todo lo que quisiéramos, pero yo tengo particular interés en que no quede afuera de este encuentro algo del orden de lo cultural y lo social que se ha venido tocando, que ha impactado fuertemente en la mesa de la mañana, que es cuál es la respuesta que la sociedad y la cultura está proporcionando a la conflictiva infantil. Yo trabajo desde siempre en instituciones de salud, en hospitales o en comunidades, en fin, porque es un interés que he venido manteniendo. Y yo les puedo asegurar que la demanda, que lo que vengo viendo es una suerte de epidemia, no sé si es el término correcto, de patologización de la vida normal de los niños, por un lado, de medicalización de la infancia y la adolescencia de una manera desmedida, de diagnósticos absolutamente superficiales y banales, diagnósticos terribles, diagnosticar un autismo en una consulta de 15 minutos, ¿sí? Con una especie de test cuya validación, autovalidado, ¿no? Sin un correlato clínico. Me parece que es una situación acerca de la que FEPAL ya se expidió en algún momento en la Declaración de Cartagena, por ejemplo, pero que me parece que requiere de nosotros como analistas de niños y adolescentes, de adultos, de nuestras instituciones y de nuestro empeño, ofrecer de alguna manera una alternativa frente a todo esto. Y bueno, a lo mejor podría ser motivo de otro encuentro, ¿no? Pero no lo podremos desarrollar mucho, pero me parece que es un motivo de preocupación, por lo menos para mí y para mucha gente, frente al cual tenemos que tratar de ofrecer algún tipo de alternativas. Y la verdad es que no tenemos una política del psicoanálisis que ofrezca alternativas consistentes frente a eso, más allá de la actitud individual de cada uno de nosotros, ¿no? Quería, bueno, decir eso con el solo interés de que no quedara fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y estoy de acuerdo con esto. Justamente en algún momento discutíamos aquí en Quito, también tenemos un sobrediagnósticos y pienso que aún esa es como la mayor responsabilidad dentro de nuestros institutos, dentro de nuestra región. Tenemos tantos autores latinoamericanos que podemos incorporar para poder, digamos, continuar con estos trabajos del día a día, ¿no? Y con todo lo que pasa en la clínica de la infancia y los diagnósticos, y ahora en este tiempo después de la pandemia que aumenta. Había un estudio en CNN que decía que en América en general, ¿no es cierto? En Estados Unidos, América Central y Latina, aumentaba en un 28% lo que eran los diagnósticos en la infancia, ¿no? Entonces esto, no sé si permite pensar en estos sobrediagnósticos, sobre estas técnicas
que en cuestión de media hora evalúan y ponen un diagnóstico a un niño, ¿no? Susana, te doy la palabra. No, puede obtenerme porque si estamos en hora, terminamos. No se preocupe. Quedamos. Me parece bien terminar en hora. Siempre nos vamos a quedar con ganas de un poco más. Sí. Me quedo con ganas, pero prefiero que se continúe el cronograma. Bueno, No, cerramos entonces esta mesa. Entonces cerramos esta mesa. Sí, queremos agradecerlos por, nos dejan con tantas ideas, tanto por pensar y por continuar, digamos, pensando en estos espacios de formación dentro de nuestro instituto. Muchas gracias, Hilda y Celso, por sus excelentes ponencias. Tenemos muchas felicitaciones de nuestro público y con esto damos cierre a esta segunda mesa y tenemos la última mesa, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, a las 4 vamos a dar comienzo a la mesa de psicoanálisis e inteligencia artificial con la participación del doctor Moti Ben-Yakar al que, bueno, todos conocen, es psicoanalista y un físico especializado en inteligencia artificial, un doctor, postdoctorado en física, que viene investigando en inteligencia artificial hace muchísimos años y que es un referente muy importante en el tema para tratar de hacer un intercambio que nos enriquezca. Así que nos vemos en menos de